al que elijo hace libre, es libre en verdad. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Una vez más. Al que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Cantemos. Hay libertad. Hay libertad. Entonces vamos a gozarnos ahora, ¿no? También en la meditación de la palabra. Y como hicimos la lectura, ¿no? Al inicio de esta transmisión, hemos leído Santiago capítulo 4 del 1 al 10. Y yo quiero repetir el versículo 7. Entonces quisiéramos que los que se han conectado posteriormente abran su Biblia en Santiago capítulo 4 y el versículo 7 dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Una vez más, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Vamos a orar. Padre, Señor amado, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y qué bueno, Señor, poder estar delante de tu presencia para que tú puedas hablar a nuestro corazón. Señor, que tu palabra siempre produzca, ¿no? El fruto en nuestros corazones, y que cada hermano, amigo, familia que nos están oyendo y están oyendo tu palabra, Señor, que tú puedas traer edificación, exhortación, corrección, Padre, enseñanza en su vida, porque el deseo de nuestro corazón en este momento es someternos a ti y que tú, Señor, seas siempre la preeminencia en nuestras vidas. Amén. Señor, nos rendimos en estos momentos. Espíritu Santo de Dios, haz tu obra en nuestros corazones, y gracias por esta bendición de tener tu palabra, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias. Amén. Qué preciosa la palabra de Dios. Si bien es cierto, la palabra de Dios nos anima, ¿no? En muchas oportunidades, casi siempre nos anima, pero también nos corrige, nos exhorta para que nosotros cada día estemos caminando de acuerdo, ¿no? A los planes del Señor, de acuerdo a los propósitos del Señor, de acuerdo a su voluntad, a los deseos de Él. Y cuando nosotros vemos aquí en este precioso libro, ¿no? De Santiago, dirigiéndose a la iglesia, ¿no? Y también a nosotros, él comienza a dar algunas pautas o fundamentos, ¿no? Muy importantes en la vida del Hijo de Dios, para que nosotros
podamos caminar como a Dios le agrada. Yo creo que el deseo de todo hijo de Dios es agradarle a Dios, es servirle al Señor. Yo creo que eso está en el deseo de todos, ¿no? De siempre estar sujetos al Señor. Pero muchas veces el deseo no es el todo realmente lo que a veces el Señor está demandando en nuestras vidas, sino que hay mucho más demandas de solamente un deseo. Hay cosas muy prácticas, cosas que tenemos que nosotros accionar o actuar de acuerdo a la palabra de Dios, tomar decisiones en nuestra vida que van acorde, ¿no?, a los planes del Señor, que van a traer justamente bendición. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este versículo, habla, ¿no?, de que hay una batalla espiritual, ¿no? Hay una lucha contra el enemigo, contra todas esas cosas que van en contra de los propósitos de Dios. Y yo creo que el deseo de nuestro corazón es agradar a Dios, el deseo de nuestro corazón es seguirle, pero muchas veces el enemigo también hace su trabajo, ¿no?, en muchas vidas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos resistir al diablo? O sea, ¿cómo nosotros podemos resistirlo? O sea, ¿cuál es la manera en que Dios nos enseña? Me gusta este versículo de Santiago capítulo 4, verso 7, porque este Santiago capítulo 4, verso 7 tiene un paralelo con lo que dice el apóstol Pablo en Efesios en el capítulo 10 y especialmente del 10 al 12, que la resistencia, ¿no?, y el sometimiento tienen que ir de acuerdo a los planes que Dios ha establecido, a los designios de Dios. O sea, esta resistencia o esta lucha que nosotros vamos a enfrentar, no la podemos hacer en nuestras fuerzas. Entonces ahí en Efesios, en el capítulo 6, especialmente en el verso 10, el Señor nos exhorta a que nosotros tenemos que someternos al Señor. Tenemos que tomar las armas espirituales del Señor. Yo voy a pedir que mi esposa pueda leer Efesios 6:10, por favor. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ok, entonces esto tiene que ver justamente, ¿no?, con el sometimiento, que vamos a explicarlo y vamos a ampliarlo, porque este es el punto muy importante, porque el resto ya es una consecuencia, ¿no?, de lo primero, ¿no?, que es el sometimiento. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender para poder contrarrestar, ¿no?, un ataque del enemigo o en este caso resistirle, es someternos al Señor. Ahora, esta palabra someter, de acuerdo, ¿no?, al griego, tiene la idea, ¿no?, de estar bajo mando, bajo un señorío, ¿no? Entonces, en este caso, cuando Santiago está hablando de someternos a Dios, está hablando de que tenemos que estar bajo el señorío de Dios, tenemos que estar bajo el mando de Dios. Y cuando una persona está bajo el mando de una persona, ¿no?, o el señorío de una persona, entonces la respuesta inmediata de una persona que está sometida es la obediencia, ¿no? Es hacer lo que en este caso su señor y su amo le está indicando. En este caso, cuando Santiago está hablando de someternos a Dios, tenemos que nosotros tener una actitud de obediencia al Señor. Por eso que el sometimiento se relaciona mucho con la obediencia. Y hemos visto en muchas oportunidades que a Dios le agrada que sus hijos le obedezcan. Es por eso que, de acuerdo, ¿no?, al contexto que nosotros vemos aquí en Santiago, en el capítulo 4, cuando él habla antes de este sometimiento, él está hablando de que hay un conflicto, ¿no? Entonces, de la resistencia. ¿Cómo nosotros podemos resistir al diablo para que él huya? El resistir y el que el diablo huya de nuestras vidas es el resultado entonces de nuestro sometimiento. Si puedes leer ahora Efesios 6:12 para que veamos cómo se relaciona, ¿no?, este pasaje de Santiago 4,
7 con Efesios capítulo 6, del 10 al 12. Ahora el 12, por favor, amor. De Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Y el 13 también. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Entonces, esta resistencia está justamente, creo que en el versículo 11 también ahí dice de la resistencia, si recuerdo, sí, que dice ahí. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, del ¿no es diablo. cierto? Entonces, aquí encontramos un principio espiritual muy importante que nosotros tenemos que considerar en nuestra vida, que como hemos estado nosotros compartiendo con mi esposa los días martes en el culto de oración, que estamos estudiando la armadura de Dios, una de las cosas que nosotros tenemos que entender, que esta batalla, esta lucha que nosotros hacemos contra el enemigo, tiene que ser siempre con las armas que Dios ha puesto a nuestro alcance para que nosotros la usemos para poder resistir al diablo. Dios nos ha provisto de sus armas espirituales, pero somos nosotros los responsables cuando dicen, ¿no?, que nosotros tenemos que vestirnos. O sea, somos nosotros los que tenemos que tomar las armas espirituales, son nosotros los que tenemos que usar de esas armas espirituales para poder, ¿no?, resistir al diablo, y como consecuencia de nuestra resistencia, ¿no?, ante los ataques del enemigo, entonces el diablo va a huir de nuestra vida. Pero la clave es el sometimiento. Por eso que Santiago, ahora veamos aquí en Santiago capítulo 4, vamos a ir al contexto. Santiago mismo él va a explicar a qué se debe esto del sometimiento. ¿Cuál es primero plantea la problemática? Él habla de que en el mundo, ¿no?, una característica del mundo son los pleitos, son las guerras, son las codicias, ¿no?, la envidia, los deseos que este mundo. Por eso que él cuando habla en el versículo 4, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, cuando él está planteando esta problemática, uno puede decir, no, yo soy hijo de Dios, yo no amo el mundo, yo amo a Dios. Siempre yo he dicho, una cosa es decirlo o declararlo, pero otra cosa es que eso sea una vivencia en tu vida, una forma práctica, porque muchas personas pueden decir que aman a Dios, que buscan a Dios, pero sus hechos, su andar, su caminar está muy lejos de lo que ellos realmente proclaman o dicen. Entonces, y este es el planteamiento que justamente Santiago está exhortando a la iglesia, porque esta es una carta que está dirigida a la iglesia. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es un problema de conflicto, ¿no?, espiritual entre una persona que está coqueteando con el mundo y a la vez está queriendo seguir a Dios. Por eso que cuando vemos en Santiago ahí, en el versículo capítulo 1, en el versículo 8, dice, el hombre de doble ánimo, dice, es inconstante en todos sus caminos. Y él lo vuelve a repetir en el versículo 8, cuando una de los propósitos que vemos aquí en la palabra, dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, dice, purificar vuestros corazones. Entonces, entonces está planteando el problema, que hay personas que están en ese estado de doble ánimo, ¿no? O están con el mundo y están con Dios, ¿no es cierto? Entonces están en ese vaivén de su vida, ¿no? Haciendo las cosas del mundo y queriendo hacer las cosas del Señor. Dice de que ese tipo de persona es una persona inconstante, es una persona que realmente no tiene un norte en su vida porque se está dejando llevar justamente por el mundo. Ahora,
el mundo, ¿quién lo controla? De acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? En Santiago 5:19, como dice Efesios capítulo 2, en el versículo 2, dice que el diablo es el que tiene el control de este mundo. Este mundo está bajo el maligno, hablando del sistema, ¿no? Ese sistema de que Satanás ha gobernado, ¿no? Por medio del pecado para que las personas no se acerquen a Dios y desobedezcan al Señor, no se sometan al Señor. Entonces, el diablo va a comenzar a usar muchas veces estas artimañas, ¿no? Este espíritu de desobediencia, como habla ahí Efesios el capítulo 2, para que nosotros no hagamos la voluntad de Dios, para que nosotros no aprendamos a someternos al Señor. Entonces, ¿qué cosa es entonces el someterse a Dios? ¿No? Es estar, dice, bajo autoridad. Y él comienza a explicar varios aspectos de cómo nosotros tenemos que someternos a Dios. Dice, uno de los aspectos del sometimiento del Señor, lo vemos en el versículo 8. Acercarnos a Dios. Qué preciosa promesa. Dice, y Él se acercará a vosotros. No hay mejor actitud y mejor manera que el primer paso que nosotros tenemos que tener para poder descubrir justamente cómo el enemigo está trabajando, ¿no? O está poniendo engaño en nuestras vidas, es nuestro acercamiento a Dios. Este acercamiento a Dios tiene que ver justamente con someterte a Dios en todas las cosas que Dios ha demandado. El Señor Jesús dijo, si tú me amas, vas a guardar mis mandamientos. Es a través de la búsqueda de Dios, a través de su palabra para conocer la voluntad de Dios, a través de la oración, de la comunión, ¿no? en los unos de los otros, a través de la iglesia. Entonces es a través de todos esos aspectos que tienen que ver con la búsqueda de Dios, cuando Dios va a ir plasmando la verdad de Dios en tu corazón, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, porque el Señor Jesús prometió al Espíritu de la verdad en nuestras vidas, que vas tú a comenzar a descubrir, ¿no? Las artimañas del enemigo. Vas a darte cuenta de cómo el enemigo opera a través de la verdad de Dios. Y entonces, cuando uno se somete a Dios, cuando uno se acerca a Dios, entonces no va a haber duda en tu corazón. Vas a tú poder actuar correctamente. Ahora, este sometimiento no solamente está en función a Dios, ¿no? Estamos hablando de que Dios está demandando una vida práctica, no solamente, como digo, decirlo, no, ya, yo me someto, ¿no? Pero no estudias la palabra de Dios. ¿Cuántas veces a la semana abres la palabra de Dios? Ponte a pensar. Dice que te sometes a Dios, dice que Dios es el primer lugar. ¿Cuántas veces abres la palabra de Dios para meditarla, para estudiarla? Te digo a ti, ¿no? Tú como individuo. No estamos hablando que escuchas un mensaje o escuchas este mensaje a través de este video, sino que tú, como tu actitud en relación a la búsqueda de Dios, abres tu Biblia, en verdad la meditas, le das la prioridad al Señor. Entonces ese es un factor muy importante del sometimiento, o sea, ponerte bajo la autoridad de Dios. Cuando uno se pone bajo la autoridad de Dios, es que está reconociendo la persona que está por encima de nosotros y la cual nosotros le debemos obediencia. Cuando uno reconoce la autoridad que está en nuestras vidas, inmediatamente tu respuesta natural es obediencia. Pero cuando tú no estás reconociendo la autoridad que está en tu vida, igualito te dan. Igualito te da si estudias un día o no día, puede pasar 2, 3 días, a veces puede pasar semanas en tu día y nunca estás meditando en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace más? Preocupándote por esta vida, ¿no?
peor en este tiempo. ¿Qué cosa es la preocupación? O que me voy a enfermar, que tengo que ir a trabajar, que tengo que traer ¿no? El sustento. Ese es bueno, ese es parte de tu responsabilidad en esta vida. Pero ¿qué con tu sometimiento a Dios? ¿Qué con lo que Dios puede hacer en tu vida? Entonces es ahí cuando en esa falta de sometimiento, cuando tú, como yo digo, no es solamente decirlo, sino que tú tienes que llevar una vida práctica, es cuando el enemigo comienza a poner duda en tu corazón. La duda es contrario a la fe. Y el Señor dice que el justo por la fe vivirá, y la fe solamente viene por el oír, y el oír la palabra de Dios cuando uno se somete al Señor. Pero la duda es cuando tú te alejas de Dios. Entonces el enemigo, sabiendo cómo tú te comportas, va a comenzar a poner ese espíritu de desobediencia, ¿no? Para que tú dudes y no obedezcas al Señor. ¿Qué es lo que hizo Satanás con Adán y Eva? Usó la duda, usó la mentira. Entonces el hombre y la mujer comenzaron a dudar de las ordenanzas de Dios. ¿Y qué hicieron? Fallaron, pecaron. Y eso es lo que pasa. Y esto está pasando constantemente. Y esto pasa aún dentro de la iglesia del Señor. Por la falta de sometimiento. O sea, el sometimiento cumple un papel muy importante. Si tú entiendes qué es someterte a Dios y que ese sometimiento no solamente es una expresión, ¿no? de clamor, ¿no? En tus palabras, y solamente queda en eso y no lo llevas a la vida práctica, ¿no? a una vida constante, entonces es cuando el enemigo va a comenzar a trabajar. ¿Cómo le vas a poder resistir? O sea, en nuestras fuerzas no lo podemos hacer, como estamos viendo en Efesios capítulo 6. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios. Tenemos que usar todas las armas espirituales que Dios ha dado a nuestras vidas para poder lidiar esta batalla. No hay otra forma, hermanos. Entonces, muchas veces como consecuencia de esta falta de sometimiento, entonces donde se levantan justamente aquellas personas o aquellos hermanos, entre comillas, ¿no? o aquellos débiles en la fe, aquellos que están siendo siempre envueltos en las artimañas del enemigo, se infiltran en la iglesia. Pablo ya muchas veces lo hablaba, ¿no? Gente que tienen, ¿no? apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. Por ejemplo, si vemos en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, amor, mire lo que dice la palabra de Dios. Y esto lo digo, hermanos, para que estemos preparados, para que tengamos cuidado, para que abramos nuestros ojos espirituales. Esta es una manera de animar. Muchas veces las personas les gustan escuchar mensajes, que te animen, que te alienten, que tú sí lo puedes, que en Cristo todo lo puedes, que Él te va a ayudar, que por aquí, que el y tú te emocionas y dices, sí, con el Señor todo lo puede, pero nadie te dice lo que tienes que realmente hacer. Y justamente las cosas que no te gustan, las cosas que te molestan, ¿no? que te inquietan, esas son las cosas que tú tienes que escuchar, porque la palabra de Dios siempre inquieta, siempre la palabra de Dios va a apuntar justamente al pecado, a la falla. Vemos en la palabra de Dios que nunca la palabra de Dios escondió los pecados aún de los siervos del Señor. Siempre la palabra de Dios es confrontacional. Entonces, si bien es cierto, hay promesas, pero lo principal es que nosotros cambiemos de actitud, cambiemos nuestro comportamiento, nuestro pensar, porque ¿de qué vale, hermano, de que tú estés siempre animado, pero estás lejos de la palabra de Dios y cuando venga un ataque del enemigo, todo eso queda en nada? Entonces lo que Dios nos está pidiendo, que nosotros podamos estar, ¿no? En el lugar correcto, para poder enfrentar esta realidad que es diaria. Por eso que el sometimiento, todo esto lo que estamos hablando tiene que ver con el sometimiento. Amor, lee el capítulo 3 de 2 de Timoteo. Mira,
vea lo que dice la palabra de Dios y lea del 3, del 1 al 5, por favor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4. Hasta el 5. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Mira, toda una lista. Ahora tú dirás, bueno, eso es del mundo. No, hermano, esto es aún dentro de la iglesia, porque Pablo está hablando a Timoteo. Él estaba exhortando de la lucha que él iba a enfrentar dentro de la misma iglesia. Gente que tienen apariencia de piedad, pero su fin son otros. Ahora, ¿por qué? Porque son gente que no se somete a Dios, que se deja llevar justamente por las artimañas del enemigo. Él está siempre trabajando, él siempre está buscando cómo hacer de que tú falles y desobedezcas a Dios, que tú no te sometas al Señor. Entonces, ¿cuál es la característica de una persona que se somete a Dios? Una persona que se somete a Dios es una persona que es humilde. Por eso de que, si ustedes observan, estamos en Santiago, ¿no? Estamos viendo justamente el contexto de la palabra de Dios. Santiago, ahí en el verso 6, antes de este versículo que hemos leído del 7, dice, pero él da mayor gracia. Por eso dice que Dios resiste ¿qué? A los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, él está haciendo ahorita justamente los dos extremos. De aquellos que no se someten a Dios, aquellos que están coqueteando con el mundo, aquellos que se dejan engañar por Satanás, esas personas, su fin, ¿qué cosa es? Es la soberbia. Son gente que no se le puede decir nada, que ellos todo lo saben y que no se le puede contradecir. Otros, en otra casa, hay gente que le sigue, gente que escucha ese tipo de personas que están hablando, ¿no? y enseñando cosas que no están en la palabra del Señor. Por eso es que es muy importante que sea la palabra de Dios que hable en nuestro corazón. No el hombre, es la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo siempre. Que la palabra de Dios es la que hable a nuestro corazón. Sea ella la que nos esté a nosotros edificando, nos esté a nosotros exhortando, redarguyendo, corrigiendo, enseñando. Que sea la palabra de Dios, como dice en Hebreos 4:12, que sea esa palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es muy importante, hermanos, que la palabra de Dios, acompañada de fe y por la obra del Espíritu Santo, sea la que esté, ¿no?, tomando control de tu vida. Pero el control de tu vida va a ser cuando tú te sometas al Señor. Y él habla de que una de las características de no solamente acercarnos es la humildad, que es contrario a la soberbia, ¿no? Es contrario a aquel que no necesita de Dios, aquel que puede hacer lo que a las cosas a su manera. No, la humildad tiene que ver justamente con el sometimiento, hermano. Se relaciona mucho la humildad con el sometimiento, y dice que el Señor va a dar gracia a los humildes. Por eso que en el verso 10 dice, el Señor nos exhorta, humillados delante del Señor, dice, y Él los exaltará. Cuando dice humíllate, sométete. Cuando el Señor dice humíllate, obedece. Cuando el Señor dice humíllate, busca de la presencia de Dios. Cuando el Señor dice humíllate, usa de las armas espirituales que Dios ha puesto a nuestro alcance para que nosotros podamos resistir al diablo. Porque la resistencia, hermano, cuando tú resistes, ¿cuál es la secuencia?
que Él va a huir de tu vida, no va a tener preeminencia, porque la preeminencia de tu vida es el Señor. Entonces, Santiago comienza a describir justamente la importancia del sometimiento. Ahora, este sometimiento, hermano, no solamente es a Dios, alcanza más allá. Mire lo que dice el verso 11. Dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Entonces, él comienza en el contexto, ¿se da cuenta? No nos salgamos del contexto. No, esto no es otra cosa, es en base justamente a lo que se está hablando. Porque, ¿qué cosa es la murmuración? Es justamente un espíritu del diablo. Eso viene del mundo, no viene de cosa llama de Dios. Cuando tú te sometes a Dios, entonces la murmuración, hermano, no cabe en la vida de un cristiano. Esos son artimañas del enemigo, la murmuración. ¿Qué cosa es murmurar? Es cuando tú estás hablando, ¿no?, de un hermano, porque dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. Estar hablando mal de una persona cuando no está presente. A veces se usa, ¿no?, y esa es parte de la artimaña, no, que son comentarios, ¿no?, y ponen, ¿no?, es un comentario, ¿no?, que no podemos comentar. Sí, se puede comentar, pero cuando tú comienzas, entre comillas, a comentar de un hermano que no está presente y que no se le está diciendo de repente sus errores, porque nadie es perfecto. Pero en vez de estar ayudando, de estar edificando, de estar animando a una persona, te pones a murmurar, te pones a hablar mal de las personas. Y estas personas que, como hemos visto, dice tienen apariencia de piedad. Inclusive hasta te pueden llorar delante de ti. Mira que lo que ha pasado. Y te quieren agarrar por el sentimiento. Pero esas personas, hermano, están siendo justamente dominadas por Satanás. No se están sometiendo al Señor. Su vida está alejada de Dios, porque una vida que está sometida a Dios no va a murmurar, no va a hablar del hermano, sino que dice la palabra de Dios. Si tú ves que tu hermano ha pecado contra ti, ¿qué dice? Acércate y habla. Y cuando tú estás escuchando estas murmuraciones, estás sabiendo de que están hablando de otra persona y te quedas callado o participas de ellos, estás en lo mismo. De aquel que murmura y aquel que escucha la murmuración. Entonces, parte justamente de este sometimiento son las cosas que nosotros tenemos que evitar en nuestra vida. ¿Qué cosa estamos hablando? La soberbia, ¿no es cierto? Que es una de las cosas que Dios aborrece, la falta de sujeción al Señor, a las autoridades, porque si ustedes ven más adelante, el Señor habla del verso 13 al 14 de someternos a Dios, de someternos a los designios de Dios, no estar haciendo las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios, someternos a nuestros amos, comienza, ¿no?, el Señor ahí. Habla acerca de las personas que se apoyan en su solvencia económica y no someten, ¿no?, su dinero, sus riquezas a las cosas de Dios y son mezquinos para el Señor. Entonces él comienza a hablar justamente de todos los aspectos de las artimañas del enemigo que hacen que tú no te sometas al Señor. Por eso es que Dios nos exhorta a que nosotros le busquemos al Señor. Puedes leer ahí Romanos capítulo 12, verso 3, por favor. Romanos 12, 3. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok, mira qué preciosa palabra que encontramos aquí. Dice que nadie tenga
no es más concepto de sí mismo, sino que empiece con cordura, con inteligencia, ¿no? O sea, Dios nos está diciendo que nosotros no podemos estar, o se llama, por encima de alguien. Tenemos que siempre tener una actitud de humildad. Por eso que en Filipenses, en el capítulo 2, el versículo 3, por favor, y 4. Bien, Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, Amén. no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ok, entonces, ¿cuál es lo que dice la palabra de Dios? Que tenemos que humillarnos para que Dios nos exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ¿cuál es la parte de la humillación? Es cuando tú miras a tu hermano como superior a ti mismo. Entonces, si tú ves a tu hermano como superior a ti mismo, ¿cabría la murmuración? ¿Cabría hablar mal de una persona? ¿Se dan cuenta que no encaja? No encaja. Y esta es una característica del mundo, hermano. Este es algo diabólico, algo que viene solamente del mundo. Por eso es que el que se constituye amigo del mundo, ese se constituye enemigo de Dios. Estamos usando armas de Satanás, armas diabólicas, no estamos usando las armas espirituales, ¿no? De la fe, de la palabra de Dios, ¿no? De la justicia, de la verdad, ¿no? Del evangelio. No, la oración como habla ahí en Efesios capítulo 6 y en toda la palabra de Dios de las armas espirituales. Entonces, más bien usamos ¿qué? Las armas que Satanás pone para que no hagas las cosas de Dios y no te sometas a Dios. Ahora, ¿cuál es la característica de una persona que es así murmuradora, soberbia, como dice la palabra? Es que nunca reconoce su error. Él siempre dice tener la verdad, ¿no? Y sigue murmurando, sigue hablando mal de una persona. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos, hermanos, a la luz de la palabra de Dios? Que el deseo de Dios que nosotros cambiemos, porque eso no nos va a llevar ni a ti mismo, ni a las personas que te rodean, lo llevar, ¿no? A una vida de bendición. ¿Por qué dice que hay celos amargos? Porque hay amargura. Porque hay fastidio en tu corazón con alguien. O sea, ese fastidio que tienes con alguien es porque ha llegado, ¿no? Murmuración a tu vida. Y ni siquiera esa persona a veces puede estar inocente de todas esas cosas y tú ya estás tomando una actitud totalmente diferente por alguien que te dijo o de repente tú mismo. Entonces, son cosas que tenemos que evitar, hermano. El sometimiento en nuestra vida tiene que ver justamente con todos esos aspectos de la demanda de Dios como hijo de Dios. Esas cosas no deben caber en nuestra vida. Cuando el diablo te susurra, ¿no? ¿Para qué lees la palabra de Dios? No, estás cansado, ¿no? O te pone otro tipo de preocupaciones, ¿no? De la vanagloria de la vida, ¿no? De todas estas cosas. Y más te afanas por estas cosas del mundo, ¿no? Este afán del mundo, que no pones tu confianza en el Señor, no buscas de Dios, no buscas la fuente, o sea, no te sometes, no te pones bajo la autoridad del Señor, que de Él mana todo. Cuando uno se somete a Dios, tú sabes muy bien que las bendiciones de Dios van a venir sobre tu vida, la protección de Dios va a venir a tu vida. Él va a suplir toda tu necesidad conforme a tus riquezas en gloria cuando tú aprendes a someterte. Te gastas ahí, te preocupas y te das toda tu vida, mente, corazón, esfuerzo físico para lograr los objetivos de este mundo y no pones nada de todo eso para Dios cuando Él es la fuente de la riqueza. Él es el proveedor, Él es el sustentador, Él es el que nos cuida. Hermanos, aprendamos a someternos a Dios. Yo no sé cómo está tu vida delante de Dios, pero lo importante es que tú te arrepientas, hermano, que busques
la presencia del Señor, que te acerques a Dios. Dice que y Él se acercará a ti, hermano. Tenemos que nosotros entender que en este tiempo que estamos viviendo, este tiempo, ¿no?, de esta pandemia, tu corazón no se aleje de los planes, de los propósitos de Dios, que no haya amargura en tu corazón, que no haya murmuración, hermano, entre el pueblo de Dios. Esas cosas tienen que salirse. Ahí no hay nada de humildad, ahí no hay nada de sometimiento. Tenemos que acercarnos. El someternos a Dios, hermanos, es cumplir todos los mandamientos del Señor. Es el todo, hermano. Obedecerlo espiritualmente, en el ámbito emocional, en el ámbito material. El sometimiento es todo cuando tú comienzas a cumplir con el Señor. Eres obediente a la palabra del Señor. O sea, la Biblia, hermano, no es para que nos agrade a nosotros. La Biblia no está para acomodarse a lo que nosotros deseamos, hermano. No es así. Eso es un engaño del enemigo. Nosotros tenemos que adecuar nuestra vida a la palabra de Dios, a la demanda de Dios. Por eso que vemos, entre comillas, muchos saltarines de iglesia en iglesia, gente que nunca permanece en un lugar, que siempre está de una iglesia en otra iglesia. ¿Por qué? Porque no aprende a someterse a las autoridades, como dice la palabra de Dios, ¿no? Tenemos que someternos a las autoridades, someternos a la autoridad que Dios pone sobre nuestra vida, sino que están buscando iglesias que les sea favorable a uno, ¿no? Hermanos, si tú vas a buscar una iglesia, puedes encontrar iglesias que estén a tu gusto. Puedes encontrarlo, hermano, pero ahí no vas a crecer, no vas a realmente entrar en profundidad. Anda a iglesias donde te hagan sentir incómodo a la luz de la palabra de Dios. Esas son las iglesias que te debes buscar cuando veas que la palabra de Dios te incomoda. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos en una batalla espiritual. Dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, Dios, el Señor Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Pero confiad, yo he vencido el mundo. Va a haber batalla espiritual, hay una resistencia y tenemos que someternos a Dios. Entonces, que el Señor nos inquiete, hermano. Yo prefiero que Dios me inquiete, que Dios me esté siempre exhortando, que me esté siempre hablando fuerte a la luz de la palabra para poder tomar actitudes y acciones que le agradan a Dios. Que yo me pueda sujetar y someter y hacer lo que a Dios le agrada, no a lo que a ti te agrada. Entonces, evita, como Pablo le aconsejó a Timoteo, evita ese tipo de personas que solamente tratan todo el tiempo de suavizar tu vida y nunca te enseñan. Gente que le gusta estar solamente de murmuración en murmuración, estar hablando mal de las personas, a alejarse de Dios. Gente que no te anima a buscar de Dios, a meditar la palabra del Señor. Busca a aquellos que te edifican, aquellos que van a la palabra de Dios, que te enseñan a la luz de la palabra de Dios, que tú puedas ver en ella, que te motiven a buscar la presencia de Dios. Por eso que siempre nosotros en esta iglesia, y aquí es su servidor, siempre vamos a estar animando a las personas a la búsqueda de Dios, a la búsqueda a través de su palabra. Hay prédicas que a veces te incomodan, ¿no? Y yo sé que te incomodan. Bueno, es la palabra de Dios y es bueno que te esté incomodando, porque esa es una manera en que Dios está haciendo un trabajo en tu vida y que te estás dando cuenta de que hay algo que tienes que cambiar. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el objetivo? Que tu vida sea una bendición en las manos del Señor, que tú seas un instrumento de bendición en las manos del Señor, que Dios pueda usar tu vida para que podamos resistir al enemigo
enemigo, que seamos victoriosos, más que vencedores en Cristo Jesús, que podamos proclamar la palabra de Dios, que podamos traer ánimo, que podamos ser humildes de corazón, tratando de edificar, levantar las vidas de las personas. Ese es someterse al Señor. Si nosotros nos sometemos a Dios, hermano, le resistimos. ¿Cómo le vamos a resistir? Justamente sometiéndonos a Dios. ¿Cómo le vamos a resistir? Cuando nosotros estamos buscando su presencia, cuando somos obedientes a su palabra. ¿Cómo le vamos a resistir? Cuando yo amo a mi hermano, cuando lo veo por superior. ¿Cómo le voy a resistir cuando yo no esté murmurando? ¿Cómo yo le voy a resistir cuando soy obediente? Cuando cumplo con el Señor las demandas que Dios hace en nuestras vidas. No hay que acomodarse, ¿no? Algunas cosas, sí, esto sí se acomoda a mí, esto no se acomoda a mí. No, hermano. Si uno sigue al Señor, tiene que ser obediente en todo lo que Dios demanda en nuestra vida. No acomodes la palabra de Dios a tu conveniencia, a lo que te haga sentir bien. Acomódate tú a la palabra de Dios, aun cuando te incomode, aun cuando que sufras por querer hacer algo para el Señor. Esa es la actitud correcta, ese es el camino correcto cuando estás buscando cómo obedecer a Dios, cuando tú estás cumpliendo la palabra del Señor. Así que esta es una palabra, hermanos, de ánimo más bien para tu vida, para que puedas salir de ese estado, para que puedas salir de ese círculo viciado que de repente te has involucrado y que no está trayendo edificación a tu vida, sino que está trayendo amargura en tu corazón. Cuando una persona tiene amargura en su corazón, cuando una persona tiene fastidio en su corazón, no es el lugar correcto, no es el ambiente correcto, no es la actitud correcta que tiene que estar en tu vida. Al contrario, siempre tiene que haber, ¿no?, un corazón de humildad, un corazón de amor, ¿no?, para todos, hermanos, para todos. ¿Por qué, hermanos? Porque dice la palabra de Dios, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Deja el juicio a Dios. Si una persona está mal, no te corresponde a ti estar murmurando, juzgando. Deja el juicio al Señor, que Él se va a encargar. El Señor dice, mía es la venganza, yo pagaré. ¿Qué nos toca a nosotros? Más bien, amar. ¿Qué nos toca a nosotros? Es someternos a Dios, es buscar la presencia de Dios. Es el tiempo que necesitamos, querido hermano, buscar la presencia de Dios. O sea, tú, hermano, es bueno escuchar mensajes, es bueno escuchar este mensaje, estos mensajes simplemente para motivarte, para animarte. Pero eres tú, tu vida personal diaria, que tú tienes que buscar a Dios de todo corazón, tienes que ir a la palabra de Dios, hermano. Qué bendición que tenemos la palabra, hay la libertad para poder abrir la palabra y poderse nutrir de ella. Entonces, ese es el papel, esa es la responsabilidad que nos corresponde a cada uno de nosotros, estar aprendiendo la palabra de Dios, la verdad de Dios, sometiéndonos a Dios. Y de esta manera, nosotros vamos a, como consecuencia, obvio, ¿no?, a una persona que busca de Dios, es una persona que va a ser de bendición en las manos del Señor. Amén. Así que, mi querido hermano, ahí te dejo esta palabra para que tomes una actitud correcta. Humíllate ante la presencia de Dios. Dice que Él te exaltará. Pedro también, él decía, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exaltará a su tiempo, no en tu tiempo ni en mi tiempo, es en el tiempo del Señor. Cuando Dios vea en tu corazón que estás haciendo lo correcto, Dios te va a levantar, Dios te va a usar y tú vas a ser de bendición en las manos del Señor. Amén. Y el deseo de nuestro corazón es que tú seas una bendición en las manos del Señor, que tú seas una tierra deseable para todos, que de tu palabra salga palabras de ánimo, de amor, ¿no?, de edificación en tu vida, y tú puedas unirte justamente a aquellas personas que tienen esa palabra. Discierne, dice que tienen apariencia de piedad, pero
sus actitudes, sus hechos están lejos de lo que la palabra de Dios dice. Por eso que es muy importante que tú conozcas la palabra de Dios para poder detectar la mentira del diablo, para poder detectar los falsos maestros, para poder detectar esos lobos rapaces que se visten de ovejas, que entran a la iglesia para minar el rebaño. De eso tenemos que cuidarnos, pero la manera en que tú lo vas a descubrir es cuando tú conozcas la verdad del Señor. Amén. Amén. Vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por esta palabra, porque sé que tú vas a tomar una actitud correcta. Si has estado engañado o te has dado cuenta de que en tu vida de repente no has fallado en esto, este es el momento en que tú te puedas arrepentir, pedirle perdón a Dios y tomar un nuevo rumbo en tu vida, para que Dios use tu vida como un instrumento de bendición en sus manos, que es el deseo de Dios y el deseo de todos nosotros, que tú seas una bendición en las manos del Señor. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra no solamente nos anima, sino nos exhorta, nos redarguye, Señor, nos instruye, con el propósito, Señor, de siempre conformar nuestro corazón al tuyo. No queremos hacer nada, Señor, a nuestra manera, sino queremos someternos a ti. Queremos estar bajo sujeción. Señor, queremos tener un corazón humilde. Pero la humildad, Señor, va a ser el fruto de la búsqueda hacia ti. Que te busquemos de todo corazón. Bendice a mis hermanos. Si han estado quizás errados, pero tú has hablado ahora, Señor, que tú puedas bendecir, Señor, y tú le puedas ayudar en este momento. Yo sé que algunos de repente son duros de corazón, pero ese ya es tu trabajo, Señor. No nos compete a nosotros, pero también oramos por ellos, para que tú, Señor, obres en su vida y puedan tomar una actitud correcta, Señor, delante de ti. Que nos podamos someter los unos a los otros, rendirnos a tus pies. Y gracias, Señor, por tus hijos, porque yo sé que muchos van a tomar esta palabra, Señor, la van a atesorar en su corazón y, Señor, tú vas a traer bendición a su vida, porque no están siguiendo al hombre, están siguiendo tu palabra, están siguiendo tus mandamientos. Y eso es lo más importante, que tu palabra sea la que sea la preeminencia en nuestras vidas, no la palabra humana, tu palabra, Señor. Tu palabra. Gracias, Señor, te damos y bendecimos a tu pueblo y te damos las gracias en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gloria al Señor. Dios le bendiga.